Hola, pues bienvenidos a esta tercera sesión acerca de burnout y estamos entrando pues a esta parte como de entender, ¿no? Ya vimos la parte de epidemiología, definiciones, qué nos lleva desde el punto de vista organizacional, pero me parece muy importante también conocer qué nos lleva desde el punto de vista personal, ¿no? Al burnout, ¿no? Entonces, desde nuestra forma de ser, por así decirlo. Entonces, tenemos a un experto con nosotros, el doctor Jorge Luis Macías Lloret, ¿no? Él es psicoanalista, director y fundador de Clínica Broa, especialistas en ansiedad y depresión, ¿no? Muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues justo estábamos, ¿no? Ya habíamos platicado un poco como de cómo surge este burnout, pero ¿qué factores podrían, desde el punto de vista personal, llevar o predisponer a que algún docente, un médico, ¿no, caiga en burnout? Bueno, primero felicidades por el programa. Me parece que es una gran iniciativa. Está muy bonito y bien dirigido. Y bueno, entrando de lleno en el tema, pues claramente todas las personas somos diferentes, ¿no? Y venimos de entornos diferentes. Desde la infancia tenemos ciertas figuras en las que nos van exigiendo, ¿no? O premiando, castigando, etcétera. Y todo nuestro entorno va haciendo va formando una identidad, ¿no? De lo que somos. Entonces, a mí me parece que los factores que pueden predisponer a esta fatiga pueden venir desde la infancia y la educación, ¿no? Y son muy personales en el sentido de que puede ser, por ejemplo, que una persona haya sido, que esto es muy típico, ¿no? Que al hermano mayor le encargan al hermano menor, ¿no? O simplemente la mamá, el papá son sumamente exigentes, tú tienes que sacar 10, etcétera. Los factores que predisponen me parece que sería en particular la autoexigencia, pues psicoanalíticamente podría ser el tema del super yo, ¿no? Y ahí hay pues una cosa muy importante, la diferencia entre el super yo y el ideal del yo. ¿Qué quiere decir esto? El super yo es el castigador y el ideal del yo es el que construye, que es el yo ideal, que es lo que tendríamos que hacer, ¿no? O sea, no, la idealización de lo que creemos que tendríamos que ser, y eso está impuesta por la familia y por la sociedad. Y si no haces eso, si no llegas a ese ideal del yo, entonces viene el super yo y te castiga. Y estas figuras, pues, son creadas por la familia, ¿no? Por el entorno, quien haya educado a los niños, en este caso a los docentes o a los médicos, que puede ser muy exigente, por un lado, o sea, el ideal del yo puede ser muy elevado, y el super yo, que es el castigador, puede ser sádico, muy malo, o puede ser bondadoso. Entonces, yo diría que los factores psicodinámicos que predisponen a esta fatiga sería eso, ¿no? Un ideal del yo muy alto y un super yo, un castigador, pues severo. Claro, y por ejemplo que a veces podemos como, ¿no? Nosotros mismos, ¿no? Como complicarnos, ¿no? La situación pensada, o sea, de por sí la exigencia, ¿no? Docente, ¿no? De estar influyendo, ¿no? En varios alumnos, ¿no? El cumplir con un programa académico, toda esa parte que vimos en la sesión 2 de la parte institucional de la exigencia, en la parte docente como en la parte asistencial, ¿no? En la parte médica, pero también la propia exigencia, ¿no? Entonces se le agrega también a veces una carga que puede a veces hasta ser mayor que la que te están exigiendo, ¿no? Sí, por supuesto. Y una de las partes muy importantes es diferenciarla, ¿no? Es decir, la exigencia externa es esta y la exigencia interna es esta. Y hay veces que la exigencia interna es mucho mayor, ¿no? Es decir, no te están pidiendo ciertas cosas, pero uno se siente responsable de llegar a cierto nivel que nadie te está pidiendo, y por supuesto eso lleva a una fatiga. Claro, y no te das vacaciones, ¿no? A veces, porque, por ejemplo, la institución te puede dar vacaciones, ¿no? Y decir, bueno, ya por ley están las vacaciones, pero luego tu mente a veces puede no dártelas, ¿no? Exactamente. Creo.
Y ahí juegan un papel muy importante, pues obviamente la relación con uno mismo, ¿verdad? Si merezco o no merezco las vacaciones, pero también el entorno en el que vivimos afuera, porque somos seres complejos, ¿no? Biopsicosociales, en el que, por ejemplo, hay personas que inconscientemente no se dan cuenta, pero se quedan en el trabajo y, por ejemplo, no se dan vacaciones, sintiendo que tienen que ser muy buenos trabajadores, muy buenos médicos, muy buenos docentes, pero también podemos ver que en casa hay algo que no les gusta, ¿no? El esposo, la esposa tiene algún tipo de conflicto, ¿no? Y por supuesto, esta exigencia tiene a veces es una fachada, pues, una máscara de que puede haber un problema también en casa. Claro, como utilizar el trabajo de repente como, ¿no? Como Exacto. vía de escape, ¿no? También. Y hablamos de esta autoexigencia y el perfeccionismo, ¿no? Bueno, creo que podrían ir un poco de la mano, ¿no? El ser autoexigente con buscar, ¿no? La perfección. Claro. ¿Qué papel tendrían, por ejemplo, en uno de los rubros del burnout que habíamos visto, que es el agotamiento emocional? Bueno, es una realidad que a mayor control, más sufrimiento, ¿no? Porque simplemente pues no podemos controlar todo. Y si la autoexigencia y el perfeccionismo pues es un control pues muy estricto de las cosas, pero por supuesto no podemos tener a la mano todas las variables, ¿no? Entonces, al no tener todas las variables, realmente nunca podemos llegar al perfeccionismo. Y mientras más nos apeguemos a él, mientras más control y mientras más perfeccionismo tengamos o queramos tener, pues la realidad nos va a dar de topes, ¿no? Y por supuesto se sufre, que es la básica del sufrimiento, es no tener lo que uno quiere, ¿no? Mientras más podamos nosotros adaptarnos y hacer lo suficientemente bien, ¿no? Lo suficientemente bien tiene que ver con la realidad externa, pero también tiene que ver con la realidad interna y darnos chance de equivocarnos, por ejemplo, ser vulnerables. Entonces podemos aprender y cambiar. La idea es la adaptabilidad, no el perfeccionismo. Claro, como el poder flexibilizarse, ¿no? A veces. Y esta capacidad, por ejemplo, se puede aprender o reaprender, porque a veces, por lo que mencionabas al inicio, como que ya se trae, ¿no? Entre la formación que te dieron, que a veces pues uno no la escoge, ¿no? Y de repente puedes reaprenderla, hacerla consciente, como... Claro, la idea es hacerla consciente, ¿no? Primero, y hay muchas herramientas y algunas o la mayoría tiene que ver con el arte, ¿no? El pensamiento obsesivo o el perfeccionismo, ¿no? El control y la exigencia es un pensamiento circular y es un pensamiento rígido. Y lo que tenemos que entrenar es un pensamiento creativo, ¿verdad? El pensamiento, el perfeccionismo y el pensamiento obsesivo es circular, empieza y termina. Tengo que hacerlo perfecto, no está perfecto. Y esto, por supuesto, hace un agotamiento, ¿no? Desgasta la mente y también desgasta el cuerpo. Sin embargo, en el arte bien entendido y en el arte abstracto y amplio, el pensamiento, en vez de ser circular, pues va modificándose, ¿no? El pensamiento creativo se va modificando y se va adaptando dependiendo y por supuesto muy conectado con el cuerpo. Se va, por acá no, por acá no. Y en el perfeccionismo, uno de los rasgos más importantes es esto, el pensamiento circular y la rigidez que no salen de este pensamiento. Y con el arte, las prácticas del arte, música, pintura, escultura y con el juego, justamente, es como podemos quebrar romper esa exigencia tan grande. Claro, y que a veces justo escuchar esa palabra a veces como juego en los docentes, ¿no? O en los médicos, de repente creo que les cuesta salir, ¿no? O el arte, ¿no? A veces sí hablan dentro de algunas definiciones, la medicina es una arte, ¿no? En el aspecto como que tienes que adecuarla a cada paciente y demás, pero creo que vista desde ese punto también a veces, ¿no? Y estás sometido o están sometidos, ¿no? A estar en contacto y a muchas variables, infinidad de variables que no se van a poder controlar, ¿no? Porque son
50, 100 alumnos, ¿no? O 3, 4 grupos, más aparte 50 camas o 200 camas de los pacientes, y cada uno tiene un padecimiento distinto, una historia distinta, o sea, infinidad de variables que no se controlan. Entonces, que creo que esa parte, ¿no? También de flexibilizarse creo que es importante, ¿no? Y, por ejemplo, en cuanto a la personalidad, ¿se ha identificado como algunos rasgos de personalidad comunes a los médicos o, ¿no? En general? Definitivamente, ¿no? La personalidad y las condiciones obsesivas son... Lo que pasa es que esas condiciones son muy útiles para ese tipo de carreras, ¿no? O sea, cuando uno tiene una condición obsesiva, entonces puede hacer las cosas, se puede concentrar mucho tiempo, puede hacer las cosas muy bien, puede sacarse buenas calificaciones, pero esto a nivel emocional, ¿no? Claro que tiene un costo, ¿no? Una factura, que es justamente la autoexigencia y el agotamiento. Se exigen tanto porque además la sociedad da una recompensa por ser obsesivo, por hacerlo bien. Entonces, ¡ay, qué bien lo hiciste!, ¿no? ¡Ah, lo hiciste perfecto!, ¿no? ¡Ah, te sacaste 10! Y entonces se vuelve una rueda en la que se atasca. Y sí, pues los rasgos obsesivos son justamente los que más llegan a ser, a cansarse, ¿no? A fatigarse. Claro, y como dices, qué fuerte esto que tiene como una retroalimentación externa, ¿no? Porque había una doctora en algún curso que alguna vez que dimos de burnout que nos decía, sí, claro, porque llega el médico a una fiesta, pues en la boda de su hija, ¿no? Y le habla a un paciente y se sale y todos, no, o sea, en vez de juzgarlo es como, qué buen doctor, qué comprometido está ahí con su, ¿no? Con su profesión, y de repente, pues no ponerlo, ¿no? De la otra forma, ¿no? Que a veces es que abandonó esa situación. Y se inviste al médico como de salvador, ¿no? Él tiene la responsabilidad, ¿no? De salvar, y tiene que dejar de lado la vida afectiva. O sea, las cosas afectivas importantes, claro. No, y se premia justo, ¿no? Eso, creo que también eso refuerza, ¿no? Esa situación. O a lo largo de la carrera te van premiando, ¿no? Como con estas cuestiones, ¿no? El que más persevera o el que ¿no? Casi parecía una competencia de desvelos, les decía a mis alumnos, ¿no? Ah, no, yo dormí 2 horas antes del examen, no, yo dormí yo logré no dormir, Entonces, en vez de, ¿no? O sea, premiar, y se siente como fuera de lugar. Tenía algunos alumnos que me decían, es que yo siento que algo estoy haciendo mal porque yo no me desvelo, ¿no? O porque yo, ¿no? Entonces, creer que lo estás haciendo, ¿no? Peor por esa situación, ¿no? Claro. De no estar comprometido o de ir aceptando trabajos, ¿no? También creo que tenemos esa situación de no poner límites, ¿no? De no decir hasta aquí, ¿no? Que no nos vamos a comer ese tema porque nos va a venir a platicar también de asertividad y de decir que no, pero es otro como de esos defectos que creo que también vienen de la exigencia, ¿no? De yo debo de poder, ¿no? Claro. También, y esto, venga, si yo también puedo todo, aunque el día tenga 24 horas, se puede, ¿no? Entonces creo que también eso es importante. Y este tema bien interesante, que en ciertas culturas es y en ciertas culturas no es, el tema del sacrificio, ¿no? Y en particular, por ejemplo, de las mujeres, el sacrificio es muy reconocido, ¿no? Es una persona muy sacrificada, ¿no? Es una mujer muy sacrificada, se sacrifica por sus hijos, se sacrifica por sus alumnos, ¿no? Y eso es muy bien visto, ¿no? Y claro, pues eso tiene su costo a nivel físico, emocional y hasta profesional, dependiendo de la persona. Claro, y además le vende una idea, ¿no? Estaba pensando, creo que le vende como una idea a esa persona, ¿no? Como de que lo está haciendo como muy bien, y le vende esa idea a sus alumnos y se va reproduciendo, ¿no? Porque ven solo ese lado y tal vez no ven el lado de la otra persona donde pues está agotada, tiene enfermedades, las que queramos, ¿no? Siempre le trato de meter como esta parte neurobiológica, precisamente porque luego los médicos tienen esa resistencia, que escuchan temas ajenos y dicen, no, que ya bromeábamos al inicio que el psicoanálisis viene de la medicina, pero bueno, no, de repente escuchamos esa palabra y es como, no. Entonces, pero bueno,
que de repente tienen obviamente niveles de cortisol muy altos, lo que te puede llevar a enfermedades crónico-degenerativas, a cuestiones tanto inmunológicas, ¿no? Enfermedades médicas y enfermedades mentales, ¿no? Pero ese lado no se ve, ¿no? O sea, nada más se vende la idea como de, mira qué bien lo está haciendo, pero no se ve el otro lado y se tiende a romantizar, ¿no? A veces como ese sacrificio. Por supuesto. Y hay que acordarnos que pues todos tenemos cuerpo y sin cuerpo no vivimos, ¿verdad? Y todo lo que nos pasa en la mente lo siente el cuerpo, el sacrificio lo siente el cuerpo, no solo a nivel neurológico, también a nivel gastroenterológico, ¿no? O sea, se come toda la microbiota, ¿no? Todos los niveles de serotonina bajan, ¿no? Y la recaptura de serotonina incluso también se vuelve más rápida, pues. Y sí, claro, o sea, lo que hacemos de nuestra vida repercute en el cuerpo y el cuerpo repercute en la vida, no puede separarse, por supuesto. No, claro, y justo, ¿no? Esa parte, ¿no? Como del sacrificio. Y a veces, ¿qué papel juegan? Me pongo a pensar también, o sea, además de que está ¿no? Esa validación, ¿no? Externa, la culpa y la necesidad de aprobación también hay. Claro, justamente. Tiene una correlación, pues, directa, ¿no? La culpa es pues es una herencia católica o judeocristiana, ¿no? En la que la iglesia tenía, pues, la usaba, pues, como un mecanismo de control, ¿no? Porque si tú no sigues los mandamientos o lo que la iglesia estaba diciendo, pues tienes que ir a la iglesia a confesarte y esa culpa el Padre te la absuelve, ¿no? Entonces, toda esa cultura judeocristiana ya no es de la religión específicamente solo de la religión, sino que ya se hace parte de la mente de todos y tenemos culpa por no satisfacer ciertos estándares sociales, ciertos estándares de éxito. Y puede volverse, pues, un pensamiento obsesivo en el que se atasca, ¿no? La persona. Y la otra era... La necesidad de aprobación. La necesidad de aprobación, claro. Y esa súper interesante porque tiene que ver con lo que tú vales, ¿no? Es decir, si alguien te reconoce, vales, y si alguien no te reconoce, no vales, ¿no? Si te aprueban, dicen, ¡ay, qué buena es!, ¿no? O qué bueno es. Tienes... pues un alimento un poco artificial, diría yo, como comer papitas o dulces, ¿no? Que te quita un poco el hambre, pero realmente no nutre la autoestima, ¿no? Te aprueba a alguien, pero ¿quién te aprobó realmente? ¿Qué te aprobó, no? Y luego vienen pues todos los síndromes del impostor, ¿no? Sí te aprueban, pero realmente en el fondo uno no se siente suficientemente bueno, valioso, inteligente, capaz, exitoso, y pueden tener los títulos que sean, el dinero que sea, pero en el fondo siempre están buscando, por ejemplo, el reconocimiento de la madre o el padre, ¿no? O los hermanos, etcétera. Y justamente se hacen unas relaciones tóxicas en las que los papás o las mamás no les dan esa aprobación y buscan más aprobación, pero es una manipulación consciente a veces, inconsciente otras veces, que siempre está la mamá pues arriba diciendo no eres buena, y entonces la hija o el hijo se está desviviendo por quedar bien con la mamá o con el papá, ¿no? Claro, y luego los hombres como a veces buscan como esas mismas dinámicas, ¿no? O caen esas mismas dinámicas que ahora ya no es la mamá, ahora es el jefe, ahora es los alumnos, porque ahora estábamos hablando en la parte institucional que ahora hay mucha autoevaluación, ¿no? Bueno, no autoevaluación, evaluación por parte de los alumnos, ¿no? Antes era el docente evaluando y ahora es el alumno evaluando al docente, entonces ya viene también desde esa, ¿no? Entonces ya la figura de la mamá está dentro de los alumnos, dentro o de los pacientes, porque también a los pacientes ya se les hace como, ay, ¿cómo fue la atención? Y evalúe al médico, o están estas plataformas donde ponen comentarios del médico cuando fueron a la consulta, que el médico también se siente, ¿no? Como evaluado constantemente, ¿no? Entonces creo que eso también... Y había leído también eso, que los médicos muchas veces tienen dentro de sus características de personalidad esto, ¿no? El ser valorados
por el hacer más que por el ser, ¿no? Entonces, al tú ser valorado por lo que haces, pues buscas hacer más cosas, ¿no? Ujú. Y en vez de nada más por el hecho de ser, ¿no? Que creo que eso vendría como desde la infancia, eso del valor a partir del ser o del hacer. Claro. Y está la tercera, ¿no? Que es el valor por el tener. Ok. Uh-huh. También. Si tienes, vale, si no tienes, ¿no? Hay un libro muy bueno de Eric Fromm que se llama Tener o Ser, ¿no? Okay. En la sociedad el que tiene es y el que no tiene no es, ¿no? Exitoso, hombre, mujer, ¿no? Si tienes un coche rojo Corvette, eres hombre, ¿no? Y si tienes una camioneta grandota, eres mujer. Por decir cosas, por supuesto, evidentemente de género, pero que están permeadas en la sociedad. Y sí, ahorita que me decías, yo atiendo niños también en psicoanálisis infantil, y lo que pasaría sería eso, ¿no? Un niño que está muy serio jugando a salvar, ¿no? El juego del médico, pasándolo a un niño, es la necesidad de salvar a alguien, de ayudar a alguien, de ser el superhéroe, ¿no? De identificarse con Superman, de identificarse con Spider-Man, de identificarse con Hulk, ¿no? De alguien así, superpoderoso, ¿no? Ahora le llaman a los ángeles sin alas, ¿no? O algo así. Sí, pero hasta había escuchado a un doctor que decía, y toda la indumentaria, ¿no? Porque hasta tienes que estar con la bata y entonces se pone la bata y ya se siente, ¿no? O sea, hasta todo el contexto te favorece, ¿no? Exactamente, te inviste de poder salvador, superpoder. Claro, pero justo eso también conlleva una carga, ¿no? Así como esa figura que nos platicabas como de, pues está haciendo muchas cosas y la gente se lo reconoce, ese héroe lleva una carga también que a veces no se ve, ¿no? Como esas sentir que no puedes fallar, ¿no? Por ejemplo, o que no te puedes enfermar, ¿no? O sea, o que no hay tiempo. ¿Cuántas veces, no? Los médicos le decimos, no, coma bien, descanse, duerma y te digo que es competencia de desvelos o de no comer o de resistencia, ¿no? O de ayuno intermitente involuntario, la carrera de medicina, ¿no? Y entonces no es autocuidado, ¿no? De repente ese superhéroe no puede fallar, no puede mostrarse vulnerable, que nos ha pasado mucho con los docentes, la resistencia a mostrarse a veces su parte vulnerable también, incluso con los alumnos, con los pacientes o con sus familiares, ¿no? Todos, es como, claro. Yo tendría que poder con todo, ¿no? En esa autoexigencia de repente tan fuerte, ¿no? Me acordé del tío de Spider-Man, bueno, de Peter Parker, que se da cuenta de que es Spider-Man y le dice, a un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Y así es como ponerle encima toda la responsabilidad cuando realmente pues puedes o no puedes, ¿no? O sea, por supuesto que la responsabilidad es no dañar, pero puede ser superhéroe o no puede ser superhéroe también. No, y a veces te vas dando cuenta que creo que luego es lo que cuesta trabajo como a veces aceptar, que hay veces que no va a depender de ti, que estás hablando de otro ser humano, ¿no? De otro ser humano que tú le puedes decir, tienes este diagnóstico, depende de pues su propio proceso, lo que le significa el duelo de tener una enfermedad, etcétera. No es contigo, no sigue las indicaciones porque va contra ti, ¿no? Claro. No sigue las indicaciones porque está viviendo su duelo, porque está en su proceso, porque no tiene dinero tampoco, ¿no? O sea, porque hay una serie de circunstancias, pero a veces creemos que como la responsabilidad es tuya, sientes justo, ¿no? Yo tendría que tener esa varita mágica para curarlo, ¿no? Incluso el beneficio secundario, ¿no? Muchas de las enfermedades tienen un beneficio secundario. Alguien nos cuida. Cuando estamos enfermos, nos tienen que cuidar, ¿no? Y tenemos ahí a esa persona. Por ejemplo, veía a una persona que tiene, le duele un hombre mayor, tiene un problema en la rodilla, pero no se la opera, ¿Por qué no se la opera? Tiene a la esposa todo el día atendiéndolo. Y ahí la quiere tener. Si se opera y está bien de la rodilla, la esposa no lo va a atender. Claro, y eso no lo ve el médico. Y se desespera. ¿Por qué no te operas? Porque quiero que mi esposa me haga caso. Sí, o a veces la misma persona también no lo sabe, ¿no? Entonces, pero a veces, y es esa carga, ¿no? Entonces vas como
como tomando esas cosas y adquiriendo, ¿no? Justo esa responsabilidad de más, ¿no? Y en los alumnos lo mismo, ¿no? A veces los alumnos no están aprendiendo no porque tú seas pésimo maestro, ¿no? Sino es por otras circunstancias, traen sus problemas personales o sus cuestiones emocionales o demás que dificultan su aprendizaje y no eres solamente tú el factor, pero en esa autoexigencia, ¿no? Que podemos pensar que es, ¿no? Claro, y hablando de los factores de personalidad, no solo el obsesivo, ahorita estoy pensando que el narcisismo es un factor obviamente muy determinante, ¿no? Porque yo soy el superpoderoso que a esta chica o a este chico que tiene unos problemas gigantes en su casa, que simplemente su cerebro y su mente no pueden aprender. No, yo soy tan grande que sí, le voy a enseñar, ¿no? Y es mi culpa que no aprenda cuando realmente, pues, la vida lo está arrastrando, ¿no? Entonces, creo que uno de los rasgos de personalidad importantes es que el docente, el médico, lo hace acerca de él, ¿no? Cuando realmente es de él, de el paciente o el alumno y del entorno, que por supuesto, como decía, son 1000 variables que no controlamos. Pero si no se cura, es mi culpa, ¿no? Tengo que esforzarme más. Claro, y viene como, ¿no? Como el castigo y, ¿no? Y menos permitirse, ¿no? Descansar, menos, ¿no? Y se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Menos descansar, más culpa, más enojo, más, ¿no? Cosas de estas. Y justo quería regresarme a esta parte porque siempre es muy interesante esto que mencionas del ser y el tener, ¿no? Me pareció muy importante porque de repente hablamos, ¿no? Mucho de eso, de que somos más valiosos por esta parte como de lo que tenemos, de lo que logramos, eso se premia en las redes sociales digitales, ¿no? Y entonces tus ideas van con base a, ¿no? Los premios, los ascensos, los reconocimientos al mérito docente, porque ya me valoran muy bien los docentes, a que mi grupo sea el mejor o a que mis pacientes sean los más controlados, ¿no? Y a todo. Y de repente hay otras cosas o otros pequeños pues logros, otras cosas bonitas, estables que están en tu vida que a veces podemos hacer de lado, ¿no? Y entonces a veces no ver esas cosas, ¿no? Por ahí, en alguna conversación nos decían, a veces puede ser un buen ser humano, puede ser también un buen padre, puede ser un buen, ¿no? O sea, otras áreas de tu vida pueden estar bien, ¿no? O sea, y no necesariamente con base a lo que tienes, ¿no? Entonces, para no interrumpirte en esa respuesta, ¿no? Vamos a ir a una pausa y regresamos, para que nos puedas platicar un poco acerca de esto del ser y el tener, ¿no? Claro. Gracias. Pues regresamos aquí con justo esta reflexión que hacíamos del tener y el ser, ¿no? Que nos estabas comentando, ¿no? ¿Cómo podría, por ejemplo, o sea, cómo esta parte del ser y el tener, pues se favorece, ¿no? Por el exterior se favorece y a veces no nos damos cuenta de ese valor que tenemos. ¿Cómo fortalecernos en nuestro valor, digamos, esencial? Pues así rápido, dejen las redes sociales. Okay. Todas estas redes, ¿no? Y toda la sociedad en general, pues impone ciertas cosas que tienes que tener como un éxito, ¿no? Y si quieres ser, por ejemplo, hay una cosa ahorita que se puso muy de moda. Los buenos médicos y los médicos exitosos tienen sus tenis. Claro, ¿no? Sí. De cierta marca. Y la pijama quirúrgica también de cierta marca. Exactamente. Entonces es justamente eso. Es diferente ser buen médico de tener tus tenis de buen médico. Es diferente ser buen médico de tener tu pijama quirúrgica de buen médico, ¿no? Justamente ese es el punto.
tener no es ser y ser no es tener. Cualquiera nos podemos comprar esos tenis y esa pijama en donde queramos, ¿no? Y eso no nos hace buenos médicos, pero sí da la pinta, ¿no? Justamente más o menos por ahí va el asunto, y por supuesto cada gremio tiene sus cosas que tienen que tener para que sean buenos, lo que sea, ¿no? El autor más conocido de esto es Eric Fromm, en el que habla, tiene 2 libros, ¿no? Uno es Tener o Ser, y el otro es Del tener al ser. Pero en el primero explica cuál es la diferencia entre tener y ser, y en el segundo propone un desarrollo personal para transitar de tener a ser, ¿no? En ese sentido, el tener cosas no te hace, ¿no? Lo que quieres ser. Te puedes disfrazar de torero, pero no eres torero. Puedes comprarte un gran coche, pero no eres rico. Tienes una deuda de $1,000,000, ¿no? Por el coche, etcétera. Entonces, se valora mucho más el ser. Por ejemplo, no es lo mismo ser pianista a tener un piano, ¿no? Tú puedes tener el piano más caro del mundo, pero no eres pianista. Ser lo que decías tú, ser un buen amigo, ser una pareja que acompaña, que es equipo, un buen papá, que juega, que pone atención, que comprende, que acompaña. Eso es ser. No tienes un buen papá. Claro, bueno, puedes tener un buen papá también, ¿verdad? Pero eso es de relación, ¿no? Pero eso no se compra, ¿me explico? Y en la sociedad, y por supuesto en todas las redes sociales, se impulsa y se presume todo lo que se tiene para ser, ¿no? Soy exitoso y entonces pues pongo mi foto en Hawái, ¿no? O en Vancouver o lo que sea, ¿no? Entonces todo el mundo dice, ay, ese es súper exitoso, le va súper bien con sus tenis de la marca que tienes que tener. Cuando realmente, por ejemplo, no tienes una buena relación con tu pareja, tus hijos están todo el día en el teléfono enajenados, etcétera, pero ya en las redes sociales se hizo y entonces se genera toda una envidia y toda una identidad de lo que es ser por cosas que tienes, ¿no? Y está un poquito en esta época, un poquito mezclado con lo que haces, ¿verdad? Porque cuando viajas en esta época también es algo de muy exitoso, ¿no? Y eso se puede confundir con ser. Pero ser no es eso. Ser es algo que no te pueden quitar. Okay. No, y justo pensaba que simbólico esto como dejar las redes sociales digitales y también como el bombardeo, porque hasta se lucra con eso, ¿no? O sea, todas estas famosas marcas que tienen el logo así gigante por todas partes, justo no venden, lo que venden mayormente es eso, ¿no? Más que porque dicen que los grandes millonarios ni siquiera se ve la marca de las cosas que utilizan y a veces es mucho más caro que el que tiene el logo por todos lados, ¿no? Por como que se lucra a veces con esa necesidad, a veces como de aprobación, ¿no? De ser vistos y demás, ¿no? Por ejemplo, en esta parte regresando como con los docentes, a los médicos, ¿no? Y esta parte de que es bueno, yo lo vería también como este contraste, ¿no? A veces a esta grandiosidad, a veces que hablábamos de curar, de mostrar el lado vulnerable. ¿Sería importante, por ejemplo, reconocer eso? ¿Sería una fortaleza profesional, por así decirlo? Absolutamente. Dicen en un dicho chino, ¿no? Un refrán chino dice, bambú rígido se rompe, ¿no? Bambú flexible no se rompe. Sí, la vulnerabilidad y contactar con nuestra vulnerabilidad y nuestra humanidad, con nuestras carencias, con nuestras necesidades, es justamente un superpoder, porque es hasta ahí puedo y si no me rompo, si no ya no puedo, ¿no? Si no entro en un burnout, entro en una fatiga tremenda. Y no solo eso, ¿verdad? Porque la vulnerabilidad, ¿para qué sirve? La vulnerabilidad sirve para cuidarte, para hacerte humano y para satisfacer tus necesidades, para protegerte, para descansar.
Y en ese sentido es importantísimo, pero también es fundamental para aprender y para crecer, ¿no? Porque si lo puedes todo, lo sabes todo, no tienes ninguna vulnerabilidad, ¿qué vas a aprender? ¿Hacia dónde vas a crecer? Entonces, la vulnerabilidad también en el sentido de no saber es fundamental para ser profesor y para ser médico, porque es la única forma de aprender y de crecer. Claro, y vamos pensando, yo pensaba como reproduciendo otros modelos, ¿no? Porque en vez de generar estas figuras, ¿no? Míticas, todopoderosas, que no se cansan, que todo lo pueden, les vamos modelando que pues también, ¿no? O sea, que hay ese lado humano, que sí tenemos ciertas capacidades, ¿no? Pero también tenemos vulnerabilidades y también hay que descansar y conocer nuestros límites, ¿no? Y aprender. Y le vamos, ¿no? Transmitiendo eso a nuevas generaciones o incluso a nuestros propios pacientes. Por supuesto. Que pues no en vano la primera causa de discapacidad hoy en día es las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Que de base está pues la exigencia, el cortisol, la mala alimentación, ¿no? Ir quitando, ¿no? ¿Qué estrategias, por ejemplo, habría como funcionales y no funcionales como para afrontar, por ejemplo, estas cuestiones de estrés, estas exigencias dentro de las, pues puede ser de los docentes, de los médicos, pero en general de las personas que se enfrentan al burnout? Bueno, se pueden dividir en conductuales y internas, ¿no? Primero, sí me parece que es muy importante pues el autoconocimiento, de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, de dónde vienen pues todas nuestras figuras y objetos mentales y cómo es que se comportan, conocernos, ¿no? Internamente para poder transformar nuestra psicodinamia, ¿no? O sea, nuestros pensamientos y cómo nos tratamos a nosotros mismos. Conductuales, pues me parece una muy buena y por supuesto hay miles de investigaciones acerca de la respiración, acerca de la práctica de la atención plena, técnicas de respiración justamente, ¿no? Antes de llegar a la fatiga es importantísimo el ocio, ¿no? Los hobbies, ¿no? Las cosas que disfrutamos, las cosas que nos gustan, ¿no? Y el descanso. Hoy en día, por ejemplo, a lo mejor se oye un poco hippie esto, pero sí, la otra vez estaba con algunos niños, ¿no? Y me acosté en el pasto y estuvimos un rato viendo las nubes. Es muy bonito ver las nubes. No existe nada, ¿no? Y las nubes, obviamente se proyectan todas las cosas y aquí, entonces unas decían, esa es una princesa, las niñas, o ese es un dinosaurio, otra de las niñas. El otro decía, ese es un martillo, y así estuvimos justamente imaginar, ¿no? Imaginar sin ningún tipo de límite, no pasa nada con imaginar cosas. Y hay un término, pues, que ahora me parece que es el filósofo más importante ahorita, no sé si importante, pero sí muy famoso, Byung-Chul Han. Y uno de sus libros más leídos, más interesante, es el de La Sociedad del Cansancio, ¿no? Creo que él habla de un concepto que tiene todo que ver con el burnout. Él es uno de los autores más importantes ahorita, filósofos, hablando de burnout, que es la hiperproductividad. Antes las empresas o las fábricas explotaban a los trabajadores porque no habían leyes. Entonces tenían que estar en las minas, en las fábricas, 12, 15 horas. Ahora es el propio ser humano que se explota a sí mismo, ¿no? Ya no es la fábrica, es uno mismo donde llegan, son 8 horas y al siguiente tengo otro turno de no sé cuánto porque quiero llegar a ciertos estándares de coches, casas y que sepan que soy muy exitoso, alguna idea de éxito que ha sido impuesta socialmente, familiarmente, etcétera. Creo que darse cuenta de de que la sociedad fomenta la hiperproductividad y la pone como un éxito. De hecho, el libro, no sé si lo han platicado en otra de las pláticas aquí, se llama The Burnout Society. La sociedad del cansancio es en español, y justamente habla de eso, que la depresión, la ansiedad, el burnout son las enfermedades más importantes de este siglo, y es debido a la hiperproductividad que tenemos que llegar a hacer, ¿no?
Claro, se escuchaba un autor alguna vez que decía como de validar tu existencia, ¿no? Como decir, dejé este legado, dejé algo, ¿no? Como qué vas a dejar físico, ¿no? Y a veces tu legado es como ese tiempo que pasaste, esa conversación que tuviste con alguien, ese palmada en el hombro que le diste a alguien que significó mucho, ¿no? O ese me senté a escuchar a alguien. A veces no es que tengas que dejar algo, ¿no? Y entonces el buscar validar esa existencia, ¿no? Creo que, ¿no? Nos lleva y nos metemos, ¿no? De repente en ese rollo. Y creo que la misma carrera, ¿no? De medicina, que hay evaluaciones por todas partes, igual ¿no? Al dar clase, en el consultorio te meten ese rollo, ¿no? Pues qué interesante, sí, pues vamos a ver, ¿no? El libro yo creo que sería interesante, ¿no? Es conocer un poco esa parte. complejo porque es filósofo, pero sí. Como entender esa parte de que cómo nos lleva, ¿no? Como sociedad a estar en ese continuo desgaste. Y perdón que te interrumpa, eso que decías me parece bien interesante. Y ahondando más en eso, realmente nuestro legado no es nada. Es decir, claro, a lo mejor puede durar 500 años, ¿no? Yo qué sé, 1000. Pero realmente todo se va a acabar. Y eso, no sé a ustedes, pero a mí me tranquiliza, ¿no? Baja la vara, baja el ideal del yo en el... Bueno, sí, o sea, se ayuda, se hace, se trabaja, ¿no? Pero realmente el sol se va a comer a la tierra y eso ya se va a acabar cualquier legado que hayas dado, ¿no? Y por eso hablaba del narcisismo en estas carreras, porque tenemos como esa necesidad de dejar algo, ¿no? Etcétera. No somos nadie y no vamos a dejar nada. Se va a comer, todo se va a quemar. Yo creo que antes, pero... Claro, no, y además esto me recuerda a algo que me comentaban unos compañeros que les gusta mucho esta parte como de la astronomía y demás, y me decían que, por ejemplo, hay un efecto que se llama efecto overview, ¿no? Que es cuando los astronautas salen y ven la Tierra y ven todos los planetas y dicen, es que pues nosotros nos centramos en una cosa y somos un punto a la mitad ¿no? Exactamente. Y justo de los legados y las cosas y lo que vas a dejar y lo que tienes, que al final, pues, ni aunque te entierren como los faraones con todo lo que tienes, ¿no? Tampoco te lo vas a llevar. Nada te llevas. Entonces creo que esa parte como de aprender, ¿no? A soltar y a poner esos límites, ¿no? ¿Qué les podría ayudar, por ejemplo, a los médicos, a los docentes a soltar de repente, ¿no? Creo que esa idea, ¿no? Esa idea no la había pensado, pero puede ser una buena idea que les ayude, ¿no? Que es importante esforzarse, es importante estudiar, es importante ayudar a los pacientes, pero tampoco vas a ser el salvador del mundo y esto no va a durar para siempre. Creo que el aquí y ahora es lo más importante, porque literal es lo único que tenemos, o sea, tú y yo aquí platicando, eso es todo lo que existe, esa es la realidad, ¿no? Y todo lo que viene y todo lo que nos imaginamos, deseamos, queremos y etcétera, podemos desearlo, pero no existe. Claro, y también como aprender a descansar, ¿no? Creo que es otra cosa que me surge también importante, porque hay una frase que te repiten desde chiquito, ¿no? Nos adoctrinan como el ocio es la madre de todos los vicios, ¿no? Y entonces de ahí también la culpa es que debería estar haciendo algo, ¿no? Y a veces el descansar es haciendo algo, te estás cuidando, ¿no? O estoy descansando y en ese momento reflexiono, o no pensé en nada, ¿no? Me concentré, como decías, en las nubes, en el techo, y eso también le sirvió de descanso a mi mente, ¿no? O sea, le sirvió para despejarse, o sea, digo, no hacerlo pensando en eso, porque tenemos ese rollo de como tarea, ¿no? Ahora es casi como tarea. Tienes que cumplir, además con y entonces la gente va y toma vacaciones, pero sin ser vacaciones, porque tengo que cumplir con que me fui de viaje, tengo que cumplir con que pasé tiempo con mis hijos y tengo la foto así con mis hijos, tengo que cumplir con que pasé y fui al cine y me sé todas las películas y tengo que cumplir y entonces el descanso también se vuelve como la lista de las obligaciones, ¿no? Y además, en este libro de Byung-Chul Han, el del Burnout Society, dice, ya incluso las vacaciones y el descanso se vuelven algo para ser más productivo. Voy a descansar para que cuando vuelva ahora sí sea más productivo, ¿no?
No, o sea, el descanso es para descansar, claro. Claro, ¿no? Muy buen O voy punto. a tener, no, pasar tiempo con familia para que vean que también, no, me preocupa, pero para que vea quién, ¿no? Ujú. O sea, entonces de repente es como esa lista, ¿no? Meter en la lista de obligaciones el descanso, el todo para cumplir, o el ejercicio, ¿no? Que Ujú. sabemos los beneficios, tanto pues neurobiológicos, en enfermedades, médicas y de salud mental, pero meterlo así casi también, ¿no? Como obligación y como más, yo luego hay veces que en los gimnasios creo que veo más gente tomándose fotos en el gimnasio que haciendo ejercicio, ¿no? En el espejo, sí. Entonces, como diciendo, también estoy cumpliendo con ese, ¿no? Como con esa lista que no sé quién nos impuso, ¿no? Ujú. Que tienes que cumplir, ¿no? Los animales cuando se lastiman van y descansan. Lo que Ujú. más hacen es van y se duermen. Ujú. Eso es, o sea, curarte necesariamente necesita descanso. Claro, y que a veces, bueno, no sé, ahí ya como volando un poco más, podría ser que a veces también hasta inconscientemente el cuerpo, bueno, no tan inconscientemente porque sí hay una serie de reacciones neurobiológicas, pero el cuerpo te puede llevar solito a descansar, ¿no? O sea, Ujú. ¿cuántas veces en tanto estrés de repente, pues a la fuerza tienen que irse a descansar porque o hubo un infarto o hubo una enfermedad, ¿no? Y entonces solito el Ujú. cuerpo te dijo, ya, pues no me haces caso, no descansas, ¿no? Pum, Vas a ir a descansar, a ¿no? fuerza, sí, Y creo que no efectivamente. esperar a veces a eso, ¿no? Creo que es algo que a mí me gustaría invitar, ¿no? Es de las primeras reflexiones, ¿no? Vamos a ver, justo vamos a hablar de mindfulness, vamos a hablar de asertividad, ¿no? Como estas estrategias para, ¿no? Para lidiar. Pero aparte de lo que me gustaría que se llevaran es eso, ¿no? No esperar a que esos factores externos te Ujú. lleven a hacer un alto, Por ¿no? Te supuesto. lleven a realmente hacer un alto consciente, ¿no? No ese alto de, ay, no, me toca hacer un alto, ¿no? Porque así dicen que se despeja y que voy a volver a producir más, no, sino realmente un alto consciente, ¿no? Creo que Ujú. es... Que respiren, que se paren a respirar. Y muy importante, fundamental, conectar mente con cuerpo, ¿no? Porque tanto en la medicina, practicando la clínica, como con los docentes, enseñando, se desconecta la mente del cuerpo, ¿no? O sea, es todo mental, todo pensamiento, todo ciencia, todo, etcétera. Y la idea, algo muy importante, pues es vivir con el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Hambre, sed, sueño, ¿no? Las necesidades básicas de Maslow son primero, antes. Claro, y que a veces las olvidamos, ¿no? O sea, a veces es como, ay, ya ni desayuné, ay, ya no Ujú. dormí, ay, ya, ¿no? Y son como las más, pues justo las más importantes. A veces cuando hablamos de este tema de burnout y les decimos, bueno, estrategias que más han funcionado dentro de lo individual, viene comer sana, ¿no? Y son cosas que a Tomar veces, agua. sí, exacto, estar bien hidratado, que de repente pensamos que irían a lo más sofisticado, ¿no? Claro, es importante acudir a terapia, es importante, ¿no? Todas estas que vamos a ir viendo en adelante, pero las básicas que sí a veces las hemos perdido, Las ¿no? del cuerpo, literal, ¿no? Ujú. A veces estamos tan ocupados que van 2, 3 pacientes y no podemos ir ni al baño. Ajá, O sea, primero está tu cuerpo. sí, exacto, ¿no? ¿Qué consejos podrías darles, por ejemplo, a los docentes dentro de su que ya están o se están identificando que están cayendo en burnout o que les hace sentido esto del ser, el tener, de esta autoexigencia? Consejos prácticos, digo, en el entendido que seguramente varios de los que van a venir a las siguientes sesiones van a decir acudir a terapia, el autoconocimiento, pero en el entendido, ¿qué conceptos nos podrías o qué consejos les podrías dar a ellos? Que escuchen a su cuerpo primero. Uh-huh. O sea, primero son sus necesidades corporales Uh-huh. y después es su necesidad psicológica. Las necesidades psicológicas, emocionales, afectivas, sociales, son después de las necesidades físicas de tu cuerpo. Es decir, nunca pueden dar consulta o clase sin estar bien hidratados, sin estar bien descansados, sin estar bien comidos, ¿no? Todas las necesidades básicas, fundamentales, van antes de las sociales y las psicológicas. Creo que es importante. Y la otra es respirar. O sea, todo el mundo dice respirar, ¿no? Pero
Un ejercicio muy sencillo, 10 respiraciones, que le llaman la respiración cuadrada. Inhalas 4, sostienes 4, exhalas 4, sostienes 4, inhalas 4. 10 respiraciones de esas te regresan al aquí y ahora, te aterrizan otra vez. Eso puede hacerlo 3 veces al día, antes de dormir, antes de comer, para que la comida no caiga pesado, etcétera. Respirar también creo que es una muy buena. Una buena estrategia, ¿no? Y por ejemplo, también esta parte, ¿cómo el acompañamiento, ahora sí, hablando de este consejo de acudir a terapia, el acompañamiento psicológico podría serles de utilidad? Como para que se convenzan de decir, creo que sería bueno, porque a veces lo usamos como, ¿no? Como en último recurso, si ni al médico vamos, los propios médicos, ¿no? Luego atención en salud mental. ¿Cómo podrían beneficiarse? Pues es básico, ¿no? A mí me parece que es fundamental. Justamente en la clínica son como 8 psiquiatras y como unos 12, 13 psicoterapeutas. No hay ni uno, no puede trabajar en esa clínica un médico o un psicoterapeuta que no vaya a su propio proceso psicoterapéutico y a su propia supervisión. Porque lo que hacemos nosotros trabajamos con nuestro cuerpo, pero también trabajamos con nuestra mente, ¿no? No es lo mismo. Necesitamos conocernos a nosotros mismos, porque hace un rato hablabas de la transferencia, ¿no? De las figuras paternales a eso se puede transferir a los pacientes, a los alumnos, a los jefes, etcétera. Y la psicoterapia, bueno, en particular la psicodinámica o psicoanalítica, lo que hace es conocer de dónde viene y, no, espérate, estoy transfiriendo esto ahí. Estoy transfiriendo esto a esta persona. Realmente esta necesidad no puede ser satisfecha por esta necesidad de reconocimiento, no puede ser satisfecha por mi alumno, ¿no? O sea, tiene que ser satisfecha por lo que hago, lo que soy, etcétera. Y bueno, dependiendo del tipo de psicoterapia, ¿verdad? Pero la idea es conocerse a sí mismo, conocer los límites físicos, los límites mentales y hasta dónde podemos y hasta dónde no. De eso se trata el proceso psicoterapéutico, de conocerse a sí mismo para que no te avientes a hacer cosas, estés aceptando todas las cosas que te proponen y puedes decir, no, ¿de dónde viene esto? Tener conciencia de uno mismo, eso es lo que el objetivo de la psicoterapia. Y así es como no solo pueden ser mejores médicos y docentes, sino que incluso se integra la vida, ¿no? La familiar, de amistades, la social, de hobbies, se integra toda esa, toda la vida y no se aísla en una identidad profesional solamente, ¿no? En un éxito profesional. Y justo, qué bonito eso como de identidad profesional, pero entonces tenemos como diferentes identidades, ¿no? Y no apostarle todo a yo soy mi identidad profesional, ¿no? O sea, yo soy el profesionista. Exacto. O yo soy el especialista o yo soy el, ¿no? Sino yo soy pues una gama de cosas, ¿no? No solamente identificarte con esa identidad profesional, ¿no? Sino con todas las demás y valorarte solo con base en esa identidad profesional, ¿no? Claro. Súper interesante eso. Hay un pequeño concepto que he estado leyendo últimamente, que es el no ser, de eso, de no soy, que si me permiten ser un minuto filosófico, una zanahoria no es una zanahoria, porque una zanahoria está hecha de puras cosas que no son zanahorias, ¿no? O sea, está hecha de tierra, de agua, de abono, de aire. Entonces, una zanahoria no es una zanahoria y al mismo tiempo es una zanahoria. Okay. Entonces, tú no eres Diana y yo no soy Jorge y ninguno de los dos nos dedicamos a la salud mental. No eres doctora porque estás hecha de puras cosas que no son doctoras. Ok. Claro. Y al mismo tiempo eres doctora. ¿Me explico? Entonces, no tomarse en serio esta identidad porque realmente no somos nada y al mismo tiempo somos todos. Somos zanahoria y no somos zanahoria. Claro, y en la medida en la que diversificas y flexibilizas, creo, ese concepto cuando te lo quitan o por algo falla, se vuelve también menos trágico porque claro. Si pones todos tus huevos en una canasta, pues ya
ya valió, ¿no? Y creo que esto justo, yo pensaría que todo este autocuidado, la terapia, alguna vez había escuchado algo muy bonito cuando ingresé a psiquiatría que nos decían que el instrumento principal de trabajo eres tú, ¿no? Así como, no sé, en alguien que se dedica a sistemas, etcétera, ¿no? El instrumento y eres tú, entonces yo lo vería como afilar tu instrumento, ¿no? Que eres tú mismo, ¿no? Sí. O sea, en médico, un docente, pues tienes tú el conocimiento del que lo transmite, eres tú, ¿no? Entonces el trabajar en tu instrumento, en tu alimentación, en tu descanso, en tu autoconocimiento, ¿no? En toda esta gama de cosas que incluyen ser, ¿no? Tu propio instrumento, ¿no? Entonces creo que se me hace como muy bonito y eso de flexibilizar, creo, también me llevo mucho eso y espero podérselos transmitir esa parte como de la identidad, ¿no? O sea, tener, así como ya han cambiado, ¿no? Ese concepto y ese pastel del éxito y poner también el éxito, la salud mental, familiar, etcétera, también ese conjunto de identidades y de lo que eres, ¿no? Pues muchas gracias, Jorge, pues siempre aprendemos mucho, ¿no? De ti. No, va a regresar, no se preocupen, a hablarnos de límites. Lo toqué por fuera esa parte de límites y asertividad, pero pues forma parte también de estas estrategias que vamos a ir platicando a lo largo de las sesiones. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos en esta sesión 3, en donde aprendimos mucho. Muchas gracias, Jorge. Vamos a seguir aprendiendo de él en futuras sesiones acerca de asertividad y, bueno, de algunos temas que tocó brevemente sobre atención plena, mindfulness y demás. Los esperamos en nuestras siguientes sesiones. Muchas gracias.